En este pensamiento, Krishnamurti nos expone el tema de la soledad, de meditar en soledad. Y se podría decir que hay quizás dos dimensiones de la soledad física y la soledad mental o interior, ¿m? O la soledad interior en el silencio profundo, en la integridad. Así que vamos a estudiar, a examinar, a ver a dónde nos lleva este tema de la soledad en la meditación. Vamos a ver qué nos dice Krishnamurti al respecto. Dice, era una de esas mañanas encantadoras que nunca había existido antes. El sol estaba despuntando y lo viste por entre el eucalipto y el pino. Estaba sobre las aguas, dorado, bruñido, esa luz que solo existe entre las montañas y el mar. Era una mañana tan clara, sin viento, llena de esa extraña luz que uno no solo ve con los ojos, sino con el corazón. Y cuando la ves, los cielos están muy cerca de la tierra y te encuentras perdido en la belleza. ¿Sabes? No deberías meditar nunca en público, con otro o en grupo. Solo deberías meditar en soledad, en la quietud de la noche o temprano en la tranquilidad de la mañana. Cuando medites en soledad, esta debe ser soledad. Debes estar completamente solo, no siguiendo un sistema, un método, repitiendo palabras, persiguiendo o dándole forma a un pensamiento según tu deseo. En este segundo fragmento nos dice dos cosas para examinar. Estar solo, meditar solo desde el punto de vista físico, como abandonar el estímulo, digamos, retirarse a un lugar sereno, tranquilo, retirarse a un lugar donde uno no pueda ser interrumpido y estar solo. Eso por una parte. Y después aborda la soledad interior, la soledad espiritual, la soledad mental. ¿En qué sentido? Dice, no siguiendo un sistema, o sea, proyectando una estructura de pensamiento que rompe ese estado de silencio, ese estado de soledad. Un método que rompe ese estado de silencio, repitiendo palabras que rompe con esa cualidad de integridad, de silencio y soledad, persiguiendo, dándole forma a un pensamiento según tu deseo, no proyectando la actividad del pensar de lo conocido
en ese estado de profundo silencio, soledad, ¿cierto? Es un estado muy elevado, muy profundo, muy interior, el que nos está planteando Krishnamurti acá. Muy, vamos a decirlo, bastante complejo para las ansiosas estructuras de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Pero nos da, en cierto sentido, un norte: el silencio, la soledad, la quietud, la percepción, el darse cuenta, ¿cierto? Dice a continuación, esta soledad adviene cuando la mente está libre de pensamiento. O sea, ahí entró en el mundo interno, ¿no es cierto? Cuando la mente se queda silenciosa en ese estado de percepción profundo, entonces hay silencio, ya no hay actividad del pensar, de la memoria o proyección en el tiempo, ¿no es cierto? Ahí hay soledad porque ya no hay actividad mental que nuble la mente. Cuando hay influencias del deseo o de las cosas que la mente persigue, ya sea en el futuro o en el pasado, no hay soledad. O sea, se rompe esa quietud, esa integridad, ese estado de totalidad cuando entra la actividad del deseo, la actividad del pensar, ¿cierto? O sea, aparentemente la soledad podría ser un estado de totalidad. ¿Ya? Es paradojal que en la totalidad, o sea, en un estado de abarcar el todo, estar en la totalidad, Krishnamurti le llama soledad, porque no hay fragmentación, no hay diferenciación, no hay dos entidades separadas, ¿sí? Sino solo un estado total. Solo en la inmensidad del presente adviene este recogimiento interior, ¿cierto? En el momento, en el instante, emerge ese recogimiento, ¿cierto? Donde está ese profundo silencio, donde ya no hay pensamientos, ¿cierto? Y entonces, en el secreto sigilo, en que toda comunicación ha cesado, en que no hay observador con sus ansiedades, con sus estúpidos apetitos y problemas, solo entonces, en esa soledad silente, la meditación se convierte en algo que no puede expresarse en palabras. Entonces, la meditación es un movimiento eterno, un movimiento intemporal, un movimiento de lo unitario, un estado vivo de creación, más allá del pensamiento, más allá del tiempo. No sé si has meditado alguna vez, si alguna vez has estado solo, a solas, muy lejos de todo, de toda persona, de todo pensamiento y ocupación. Si has estado alguna vez completamente solo, no aislado, no retraído en algún sueño o visión fantasiosos, sino muy lejos, de manera que en ti no haya nada reconocible, nada que toques con el pensamiento o el sentir, tan lejos que en esta soledad plena el silencio mismo se convierte en la única flor, en la única luz,
en la cualidad intemporal que no es mensurable por el pensamiento. Solo en dicha meditación tiene su ser el amor. No te molestes en expresarlo. Se expresará por sí mismo. No lo uses. No intentes ponerlo en acción. Actuará. Y cuando actúe en esa acción, no habrá remordimiento o contradicción. Ninguna de las desdichas y tribulaciones del hombre. Es interesante que nos está manifestando Krishnamurti que ese estado de soledad, silencio, ese estado integrado, puede actuar y expresarse, pero ya no van a haber esas culpas, remordimientos, contradicciones propios de la mente o del yo personal, ¿cierto? Sino que se va a expresar libremente ese estado creativo interno, espiritual, ¿cierto? Medita, pues, a solas, piérdete y no trates de recordar dónde has estado. Si intentas recordarlo, entonces será algo que está muerto. Si te aferras a su recuerdo, entonces nunca volverás a estar solo. Medita, pues, en esa soledad infinita, en la belleza de ese amor, en esa inocencia, en lo nuevo. Entonces existe la dicha que es imperecedera. Bueno, aquí nos dice Krishnamurti que el pensamiento no puede capturar ese estado creativo. Y si nos aferramos a una captura, a una memoria de ese estado, eso ya después está muerto. Porque el estado de meditación, aquello, está vivo de momento a momento, de instante en instante. Entonces, es como dejarlo ir, dejar que fluya y no querer retenerlo, porque el que quiere retener es el yo personal, ¿cierto? El cielo está muy azul, del azul que aparece después de la lluvia. Y estas lluvias han venido después de muchos meses de sequía. Después de la lluvia, los cielos están lavados y limpios. Las colinas se regocijan y la tierra está callada. Y en cada hoja brilla la luz del sol y sientes la tierra muy cercana. Medita, pues, en lo más secreto y recóndito de tu corazón y mente, donde nunca estuviste antes. ¿Mm? Interesante cómo se nos plantea que la meditación es el florecer de lo desconocido, de lo nuevo, de aquello que no es mental o conceptual. Después se podrá eso expresar quizás en concepto, pero que su origen no es conceptual, no es mental, no es tampoco ni siquiera emocional, ¿cierto? Es el florecer de aquello que es sin tiempo, temporal, de carácter superior. Y, y no es un recuerdo del pasado, una captura de la memoria, porque dice, en lo recóndito de tu corazón y mente donde nunca estuviste antes, o sea, que no está dentro de los márgenes o límites del pensamiento o de lo conocido, ¿cierto? Va mucho más allá en ese florecer, en ese descubrimiento, en esa comprensión, en esa percepción
de lo nuevo, ¿cierto? Muy interesante, bastante más poético este pensamiento, pero que también nos permite reflexionar sobre algunos elementos que nos aporta Krishnamurti sobre la meditación. Mando un saludo, les agradezco por acompañar este podcast y si se nos permite, nos encontramos en un próximo audio. Que esté muy bien.